Mira, la regulación de la que estuvimos hablando de la ocasión anterior, de la 65ª legislatura, que hablaba, pues en buena medida, el tema que va incluso un poco en contrasentido de lo que a nivel federal se ha venido manejando. Aquí la propuesta partía de la base de intentar incluso abrir un espacio más para la representación proporcional, un par de ellos que además permitiera generar el equilibrio de lo que en la mayor parte de las democracias se hace, que es el 60% de la participación se obtiene de manera directa, el otro 40% se obtiene en grado de representación proporcional. Esta era la fórmula que buscaba generarse. Hay algunos temas para discernir lo de violencia política en razón de género, para que tenga claridad respecto a dónde debe aplicarse cada uno de los conceptos. La otra tendría que ver con la asignación de los distritos, de las plurinominales y las reglas con las que se pueden entregar. Hay algunas otras que abonan al tema precisamente del cuidado de la violencia de género, entre otras en lo particular. Sin embargo, yo te diría que antes que otra cosa, lo que vamos a tener que revisar es cómo avanza a nivel federal la propuesta que ahora se ha quedado en el tintero respecto a la propuesta de iniciativa precisamente electoral que se ha presentado por parte del hoy concluyente gobierno, para saber qué tratamiento se le va a dar. De antemano yo te puedo decir que, a diferencia de las otras, esta difícilmente pasará en los términos en los que fue presentada, porque vulnera totalmente la participación de los partidos políticos. Y aquí sí te diría que me parece que incluso quienes se han manifestado como aliados incondicionales de la presidencia de la República en esta reforma no lo serán más, porque le trastocarán directamente sus intereses políticos, y esto va a generar lo que en el resto de las iniciativas no había, que es una discusión real al respecto. Y es con lo que estamos nosotros desde Aguascalientes esperando con cierta, digamos, pausa para saber qué es lo que va a venir, y en función de eso darle o no desahogo a estas 38 pendientes. Varios de ellos podrían quedar sin efecto a partir de que se apruebe una reforma federal. ¿Cuáles son estos puntos que pues, a los aliados de allá no les está gustando? Me parece que principalmente lo que vulnera la participación de los partidos políticos, que tiene que ver con el presupuesto que se le entrega, pero además con la asignación de representación proporcional. Hay que entender que, si bien esto le ha servido al que por fin hoy termina su mandato después de 6 años, para venderlo como estrategia política, es tremendamente dañino para la democracia. El ejemplo puede ser el propio Aguascalientes. Nuestra coalición ganó 18 de los 18 distritos que estuvieron en disputa. Sin embargo, el Congreso se integra con 27 diputados y diputadas, y esto permite que 9 de ellos o ellas sean de extracciones políticas diferentes a la que se propuso en la agenda que nosotros teníamos, y que permite además entonces tener otro tipo de voces y otro tipo de discusión, me parece, de mayor altura. Y esto se quiere eliminar también a nivel federal, y por supuesto que ahí los aliados del Morena Gobierno pues ya no están tan de acuerdo. Habría que entender que la fuerza política que tienen incluso al interior de las cámaras proviene de esa representación proporcional. Entonces me parece que estos partidos pues están pensando mucho el si se dan o no el balazo en el pie, y dudo mucho que lo vayan a hacer. En caso de que ya esto no pase, de que las RPs continúen, aquí ya se puede trabajar, retomar el tema de elevar pues, 2 posiciones. Sí, no quiere decir que se vaya a hacer de manera inmediata, pues, pero por lo menos podría continuar la discusión. Si de pronto a nivel federal y constitucionalmente hablando se eliminan, pues entonces ya no tiene ni siquiera caso discutirlo acá. Y eso en mucho tema de reformas, pues entonces me parece que ahí es donde vamos a tener la pausa principal, para esperar a ver cómo se desarrolla esta iniciativa, que, te insisto, a diferencia de las otras que la hicieron a rajatabla y sin cambiarle una sola coma, ahora sí le van a meter lápiz. Diputado, ahora que se armonice dentro de estos 180 días la constitución local del tema de la reforma judicial, dentro de la reglamentación secundaria, ¿vendrán reformas electorales? Pues no sabemos todavía. Hay que dejar claro que la gran mayoría de lo que se aprobó no tiene ni pies ni cabeza, y que solo pasaron a decir, pues hay que la ley secundaria o el reglamento nos diga cómo se debe de realizar. Las primeras dudas que a mí me llegan es lo que ya les he platicado, esta idea de decir que primero vamos a renovar la mitad
de los órganos, pues habría que entender cuál es esa mitad, a quiénes vamos a verle, pero además cómo se van a conducir estas elecciones, bajo qué marco, bajo qué reglamentos, va o no a haber campañas, de haber campañas, de dónde van a sacar el presupuesto, quién va a vigilar el ejercicio de ese presupuesto, cómo se van a dar a conocer quienes aspiren a algún cargo de estos. Y todo esto es algo que sí está reglamentado cuando tú compites por un puesto de elección popular, pero no tiene ninguna base ni fundamento aún para poder decir cómo se va a hacer en la elección de estos integrantes del Poder Judicial de prácticamente todos los niveles, lo cual pues te está hablando de lo irregular, pero además tampoco se le ha asignado un presupuesto especial al propio INE o no se le ha mandatado al OPLE para saber si va a ayudar o no. Entonces me parece que mientras no tengamos nada de allá, pues ahora solo veo que valientemente los integrantes del INE, del Instituto Nacional Electoral, están tratando de prepararse, pero pues es como prepararse a ciegas, ¿no? No se